Hola, buenas noches, profesor. Mi nombre es Dani Jiménez. Estamos en este momento realizando la actividad número 7, específicamente el video número 6, correspondiente al hecho generador, los diferentes hechos generadores en algunos tributos que vamos a ver el día de hoy, específicamente en el tributo de la renta de capital inmobiliario, la renta de capital mobiliario, la ganancia de capital. Vamos a hablar acerca de los impuestos sobre las remesas al exterior y también vamos a hablar en la última pregunta acerca de las diferencias entre gastos deducibles y las deducciones únicas. Vamos a aprovechar el tiempo. Hoy es domingo 29 de marzo, son aproximadamente las 10:30 de la noche, así que vamos a entrarle. Es muchísimo lo que tenemos que ver hoy, entonces vamos a redimir el tiempo y aprovechando estos 12 minutos que tenemos como máximo. Bueno, a mí me gustaría antes de empezar a hablar acerca del hecho generador. Realmente cuando hablamos a nivel de materia de legislación tributaria, el concepto de hecho generador es lo más importante, es el concepto más importante que vamos a tener porque debemos de entender que es de ahí donde nace la obligación tributaria. O sea, ahí es donde nosotros entendemos qué tipo de actos, qué tipo de negocios, cuáles son los comportamientos que van a hacer nacer la obligación tributaria y por supuesto la especificación de cuál tributo es el que tiene que ser el correspondiente, ¿verdad? A mí me hubiera encantado hablar acerca de los elementos tanto subjetivos, ¿verdad? Como los elementos objetivos, o sea, uno por uno, ¿verdad? El sujeto pasivo, el sujeto activo, aunque ya lo hemos visto, ¿verdad? Lo que son los aspectos materiales, los que son aspectos espaciales, temporales y lo que es la parte cuantitativa, aunque ya lo hemos hablado, pero como para tener un poquito más de introducción. Sin embargo, por temas de tiempo definitivamente no lo puedo hacer. Pero bueno, ya nos ha funcionado los videos anteriores donde podemos tener un poquito más clara esta información. Vamos a hablar acerca del primer tributo, la renta de capital inmobiliario. Es importante entender que cuando hablamos de la renta de capital inmobiliario son todos aquellos actividades donde el hecho generador grava la explotación de bienes e inmuebles, ¿verdad? O el arrendamiento de este tipo de propiedades. Yo creo que de ahí es importante tener esto claro, entender el concepto de qué es la renta de capital inmobiliario para ir ya pues desglosando un poquitito en sus diferentes elementos. Cuando hablamos de los elementos subjetivos y cuando lo mencionamos directamente el sujeto activo, estamos hablando de que es el Estado costarricense, específicamente el administrador tributario, y es el Ministerio de Hacienda quien se encarga de hacerle frente al cobro de este tributo, ¿verdad? Entonces, de ahí partimos para luego pasar al sujeto pasivo, que en este caso es toda persona física, toda persona jurídica que obtiene ingresos, ¿verdad? Por alquilar o arrendar este tipo de bienes inmuebles. Y cuando hablamos de bienes inmuebles, hablamos de casas, hablamos de locales, hablamos de propiedades. Cuando ya pasamos a los elementos objetivos, y cuando hablamos de lo que es el aspecto material, estamos hablando que es la obtención de ingresos, ¿verdad? Por el arrendamiento o subarrendamiento de este tipo de inmuebles que ya mencionamos anteriormente. Cuando hablamos del espacio espacial, son los bienes ubicados específicamente en Costa Rica. Cuando hablamos del aspecto temporal, estamos hablando de que se graba en el periodo donde se percibe el ingreso, donde se arrienda el local, ¿verdad? Y cuando hablamos del aspecto cuantitativo, que es eso, que es el monto, cuánto es la cantidad, estamos hablando de que es aproximadamente el 15% sobre la renta neta. Ahora vamos a pasar a la renta de capital mobiliaria. Cuando hablamos de renta de capital mobiliaria, estamos hablando de las rentas que normalmente son asociadas al arrendamiento de bienes o explotación de bienes muebles, ¿verdad? Relacionados normalmente a inversionistas o a ingresos por interés. Eso es importante tenerlo claro. Cuando hablamos de los elementos subjetivos y cuando hablamos al sujeto activo, exactamente lo mismo que lo que acabamos de mencionar anteriormente con la renta de capital inmobiliario. O sea, es el Estado costarricense, el administrador tributario y también el Ministerio de Hacienda quien se responsabiliza del cobro de este tributo. Y también el sujeto pasivo es toda aquella persona física o jurídica, pero en este caso son los que perciben ingresos por los capitales mobiliarios, perdón. Entonces, esto también es importante tenerlo claro porque iba a cambiar el sujeto pasivo, ¿verdad? Cuando hablamos de los elementos objetivos y cuando partimos del hecho del aspecto material, son los ingresos, ¿verdad? Por intereses son los dividendos,
y arrendamientos financieros de estos muebles. También cuando vemos la parte espacial, estamos hablando de que es el estado, digamos, de la fuente costarricense, es todo lo que se genera en el país. Cuando hablamos del aspecto temporal, es lo que se genera o se percibe de estos arrendamientos. Y cuando hablamos de la parte cuantitativa, estamos hablando del 15% también, aunque hay algunos casos o tarifas diferenciadas, ¿verdad? Pero esto va a ser diferente entre distintas entidades financieras, ¿verdad? Cuando hablamos del tercer tributo, que en este caso sería las ganancias de capital, eh, recordemos que las ganancias de capital ocurre cuando se vende un activo por más de lo que lo compramos, lo que se pagó por él, ¿verdad? Entonces, esto es lo que es la ganancia de capital. El elemento subjetivo, y cuando hablamos del sujeto activo, es exactamente lo mismo, ¿verdad? Es el Estado costarricense, el administrador tributario, específicamente el Ministerio de Hacienda. El sujeto pasivo es igual a los anteriores, ¿verdad? Es esa persona física, es esa persona jurídica. Sin embargo, aquí hay un cambio diferente, ¿verdad? Que es esa persona física o jurídica que obtiene, ¿verdad?, una ganancia por la venta de ese activo que se acaba de realizar. Cuando hablamos de los elementos objetivos, estamos hablando en el aspecto material, que es el incremento proporcional, ¿verdad? Eso es lo que se va a grabar por la venta de los activos. Cuando hablamos del aspecto espacial, estamos hablando de que son todos los bienes situados en Costa Rica o los derechos vinculados en el país de ese activo que se pudo vender y que se obtuvo una ganancia de capital. Cuando hablamos del aspecto temporal, es en el momento en que se haga la venta, ¿verdad? Y donde se percibe la ganancia. Y cuando hablamos del aspecto cuantitativo, estamos hablando del 15% sobre la ganancia, ¿ok? Hay una alternativa ahí que también es del 2.5 sobre el valor de la venta, ¿verdad? Esto es opcional y esto es en algunos casos muy puntuales, que si nos ponemos a detallar, pues efectivamente el tiempo no nos daría. Cuando hablamos acerca del impuesto sobre las remesas al exterior, ¿verdad? Y si nos vamos al elemento subjetivo, estamos hablando que es el mismo, es el Estado costarricense, el sujeto pasivo, ¿verdad? El administrador tributario, directamente el Ministerio de Hacienda, que se encarga de ser responsable del cobro de estos tributos, ¿verdad? Y el sujeto pasivo es aquella persona física o jurídica que, y aquí es importante que también que hagamos la diferenciación entre los otros, que paga rentas al exterior o actúa, ¿verdad? O actúa como agente retenedor. Esto es importante. Cuando vamos a la parte de elementos objetivos y hablamos del aspecto material, es todo el pago, ¿verdad?, de envío de rentas, ¿verdad?, o las fuentes costarricenses o las que se benefician en el extranjero. Eso es importante. Cuando hablamos del aspecto espacial, ¿verdad?, es todo lo que está en Costa Rica, aunque el beneficiario esté fuera de nuestro país, pero el aspecto espacial es todo lo que está en Costa Rica. Cuando hablamos del aspecto temporal, es en el momento en el que se paga esa remesa o esa acreditación de ese pago, ¿verdad?, puesta para ser enviado. Y cuando hablamos de la parte cuantitativa, aquí se da una diferenciación, porque normalmente es un 15%, ¿verdad?, que es como lo general, pero también podemos ir hasta un 25% según el servicio profesional, ¿verdad?, de este envío de esta remesa, o inclusive un 5.5 más adicional a esto. Entonces, el aspecto cuantitativo puede ir desde un 15%, que es el general, o dependiendo, hasta un 30% si se pagan algún tipo de interés, como el transporte, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hasta aquí la parte de lo que es el hecho generador y entender los conceptos de los elementos subjetivos, los elementos objetivos de cada uno de estos tributos que acabamos de mencionar, como por ejemplo vimos la renta sobre el capital inmobiliario, la ganancia de capital y también sobre los impuestos sobre las remesas al exterior. Ahora vamos a hablar acerca de lo que son los gastos deducibles y la deducción única. Aquí tenemos que hablar un poco acerca de las diferencias entre cada una de ellas, ¿verdad? Citar ejemplos y también usted, profe, nos pidió que habláramos acerca de si se combina, si no se combina y si se pueden
si se pueden optar, ¿verdad?, por alguna de ellas. Así que vamos a verlo de una vez. Cuando hablamos, profesor, de gastos deducibles, estamos hablando de que son ingresos reales, ¿verdad?, que el contribuyente puede restar o esos ingresos, ¿verdad?, a la renta neta, ¿verdad? O sea, son gastos reales y necesarios que el contribuyente puede restar de sus ingresos para calcular la renta neta. Los gastos deducibles tienen características que los vamos a mencionar en este momento, como por ejemplo, tienen que estar relacionadas, ¿verdad?, con la generación del ingreso. Es una de sus características como gastos deducibles. Otra característica es que tiene que ser necesario, tiene que ser útil y tiene que ser proporcional. Otra característica de los gastos deducibles es que tienen que estar debidamente respaldados. Un caso de esto es una factura electrónica. También aplican principalmente en actividades lucrativas o en renta de capital. Esto estamos hablando de gastos deducibles. Cuando hablamos, y ya me queda poco tiempo, así que voy a meter un poquito de candela. Cuando hablamos de deducción única, estamos hablando de una deducción establecida por la ley, ¿verdad? Y una de sus características principales es que no tiene necesidad de mostrar ese gasto, ¿verdad? También tiene características otras, como por ejemplo, no requiere comprobantes, se calcula por el impuesto, ¿verdad? Y aplica únicamente en la renta de capital inmobiliario, ¿verdad? Un ejemplo de esto es en alquileres, ¿verdad?, donde se deduce un 15% sobre la renta bruta, ¿verdad?, como un gasto presunto, ¿verdad? Ahora, ¿se pueden combinar? No, no se pueden combinar. Aquí solo se puede escoger una de las dos opciones. Una, ¿verdad?, aplicar los gastos reales, donde haya un documento respaldo que lo pueda notificar así, o la otra es irse por la deducción única, que es el gasto presunto y no requiere ninguna comprobación. Ahora, si aplican por aparte, sí se puede aplicar por aparte, pero esto va a depender del tipo de renta. Cada tipo de renta, ya sea inmobiliaria, mobiliaria, se analiza de forma completamente independiente. Bueno, profesor, yo creo que son los 12 minutos apenas que tenemos. Esta es la explicación. Realmente me faltó tiempo, me hubiera gustado ahondar un poquito más, pero esto es acerca de la actividad número 7, el video número 6, con respecto al hecho generador, los gastos deducibles y demás, ¿verdad? Deducción única y algunos tributos, ¿verdad?, que teníamos que hablar en esta actividad. Buenas noches.